Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Analizamos los problemas que derivan de la baja natalidad en España y la cuestión de la justicia intergeneracional e intrageneracional. Alejandro Macarrón, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por llamarme. Hablamos hoy del problema demográfico en España. Se dice que lo notaremos más cuando los baby boomers sobrepasen los 65, que se calcula que en España será a partir de 2050. ¿Tú crees que es un problema futuro el problema demográfico o lo estamos viendo ya? El problema ha empezado ya porque ya hay menos jóvenes que antes, hay mucho más jubilados. Lo que pasa es que todavía no se nota de forma, digamos, catastrófica, ¿no? Pero va a ir a más. Si no aumenta la natalidad, cada año España será un poquito más vieja y tendrá un poquito menos niños y jóvenes. Y por tanto, esto no es una cosa que se nota de un día para otro, ¿no? Hay gente que me dice, ¿cuál es la fecha en que el sistema se hunde, ¿no? Esto no es como de repente la bolsa que cae un 30% en un día porque entra el pánico. No es un problema de eso, sino que es una cosa progresiva, ¿no? Entonces, te digo, cada vez lo notaremos más. Tú me hablabas el otro día de que hay un problema de justicia intergeneracional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos problemas? Intergeneracional se habla de que es justo que una generación que ha trabajado, ha levantado, entre comillas, el país, ha construido infraestructuras, ha pagado impuestos, ha creado riqueza, ha innovado, pues cuando sean mayores, digamos, les proporcionemos una calidad de vida con las pensiones, con el sistema de sanidad, etcétera, ¿no? Eso es la justicia intergeneracional. Claro, el problema al que vamos al futuro es que si hay muy pocos jóvenes trabajando y muchos jubilados, no va a ser fácil o tal vez sea imposible darles esa calidad. Lo que pasa es que en realidad, si una generación, en mi opinión, no tuvo hijos, porque no quiso invertir en el esfuerzo que suponía, por la razón que sea, es ella misma la que no ha generado descendientes. O sea que en realidad cada generación en cierto modo tendrá lo que se merezca. ¿Cuál es el problema? Que en la misma generación que globalmente tiene pocos hijos, hay gente que sí tiene muchos y otros que no tienen ninguno. Pero hoy día el sistema de pensiones y el sistema de bienestar no distingue entre quien tuvo 4 hijos, que los hay, y quien tuvo ninguno. Quien tuvo 4 hijos pudo ahorrar más. Hablo de situaciones comparables, o sea, gente que tiene el mismo tipo de trabajo, que ha pagado exactamente las mismas cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Pero hay quien ha tenido 3 hijos, quien ha tenido 2, quien ha tenido 1, quien no ha tenido ninguno, quien ha tenido 5, que son muy pocos. Entonces no es justo que tengan los mismos beneficios de mayores porque quien tuvo más hijos pudo ahorrar menos. Y por otra parte, si todo el mundo hubiese tenido, digamos, 3 o 4 hijos, no habría ningún problema de pensiones. Por tanto, yo el problema de verdad lo veo en la justicia intrageneracional, o sea, dentro de la misma generación, y no en el intergeneracional, que en el fondo creo que, insisto, si una generación ha invertido poco en el futuro, ha preferido disfrutar el día a día, o por la razón que sea, no ha tenido hijos, no ha gastado en futuro, no ha invertido en futuro y, por tanto, en cierto modo, no merece tener, digamos, unas pensiones altísimas. Nuestros abuelos, que se sacrificaron por todo el mundo, ¿no? Nuestras abuelas, que fueron muy esforzadas, tuvieron muchos hijos, nos dejaron un país mejor que el que encontraron y un país con mucha gente. Esos merecen verdaderamente pensión. Pero una generación que tuviese, por llevarlo al extremo, una generación que decidiese que no tiene ningún hijo, pues desaparecería los cotizantes que les puedan pagar y por tanto no tendrían pensión. Tú diriges la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿Estamos a tiempo de revertir la situación? ¿Hay indicios de que se pueda reproducir este renacimiento demográfico? Creo que estamos a tiempo porque el problema todavía no es... El problema ya existe, el problema es importante, pero es mucho menor del que será. Indicios hay muy pocos. Empieza a haber más conciencia de que hay un problema. Hace 4 o 5 años, cuando empezamos con este esfuerzo, no la Fundación, que tiene solo 2 años, un poco menos, había menos conciencia en España, va habiendo más conciencia, entre otras cosas porque la sociedad está más envejecida y porque cada vez somos más personas que escribimos artículos, o damos conferencias o hablamos de este tema. Todavía es muy poca la conciencia, pero es mucho más de lo que había. Hace falta mucha más para que se tomen medidas, porque si no hay mucha conciencia sobre el problema, no se va a favorecer a los que tienen hijos y no se va a incentivar que se tengan hijos. Y ya para terminar, ¿qué solución se le puede dar al problema desde a nivel nacional y no sé si a nivel global hay alguna forma de paliar este problema que es generalizado en el mundo desarrollado? Un problema, la primera forma de paliarlo es darte cuenta de que lo tienes, ¿no? O sea, la sociedad española no es consciente de que tiene un problema, no era consciente de que tenía una crisis económica, en parte porque los políticos, si recordamos, no la reconocían y por tanto no había forma de tomar medidas
que no son agradables, pero que son necesarias. Si tú tienes una enfermedad y no lo reconoces, no te vas a tomar las medicinas, que siempre son incómodas. Unas saben mal y otras, como una inyección, pues no te apetece ponértelas. No, usted tiene un problema y tiene que seguir un tratamiento, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema, lo primero es reconocer el problema. Y luego, lógicamente, pues hay que tomar medidas que favorezcan que la gente tenga niños, de diversas formas. Un niño cuesta dinero y, por tanto, por ejemplo, en impuestos, debería pagar menos impuestos de una forma importante. Ahora mismo hay unas pequeñas deducciones fiscales por hijo, pero son muy pequeñas, ¿no? Debería pagar claramente menos impuestos una persona que tiene hijos que quien no los tiene, a igualdad de ingresos, ¿no? Estamos hablando siempre a igualdad de condiciones, porque además en todas las clases sociales, da igual el nivel que sea, hay gente que tiene muchos hijos y gente que no tiene ninguno. Da lo mismo. Y luego, insisto, da lo mismo por las razones que sean. Otra cosa que es muy importante es que tengamos antes el primer hijo. Hoy día, en el modo de vida moderno, alargamos la juventud mucho. Salimos de la universidad muy tarde y empezamos a plantearnos tener hijos con 30, 35 años, en vez de con 20 o 25 como antes. No digo que haya que tenerlos con 20, posiblemente es demasiado pronto, pero con 40 es demasiado tarde. Entonces, en el caso de las mujeres, que además la fertilidad femenina cae muy bruscamente a partir de los 35 años y sobre todo los 40, deberían pensar en tener el primer hijo antes de los 30. Eso es lo ideal, a lo mejor a los 27, 28, digo, como media. Habrá quien lo tenga antes, porque quiere tenerlo antes, pero no mucho más tarde de los 30, porque si no, puede que no puedas tener ninguno, o puede que puedas tener uno y no dos. De hecho, según hay encuestas que muestran que hay muchas mujeres y también hombres que habrían querido tener más niños, pero como empezaron demasiado tarde, pues no los tienen, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar incentivos económicos, hay que revalorizar la maternidad y también la paternidad. Ojo, esto es muy importante, cada vez se habla más de maternidad pero no de paternidad, y esto hasta ahora ha sido cosa de dos. No sé si con los nuevos medios lo será, creo que no, en ningún caso no lo será, y es muy importante que el hombre quiera y esté implicado, pero si no se habla más que de maternidad, no se implicará. O sea, el hombre cuenta muchísimo, la mujer cuenta más, las mujeres contáis más, pero no es todo. O sea, esto es un tema de apoyo y de corresponsabilidad y de coparticipación y de coesfuerzo. Entonces, si va todo orientado a solo la maternidad, ya hay alguna propuesta en ese sentido. Había propuestas, por ejemplo, del Partido Popular en la pasada legislatura, que hubiese un extra en pensión en función del número de hijos, pero solo para las madres. Entonces, si los hombres no están implicados, mucho ojo con eso, ¿no? Y eso no es un tema solo de leyes, es de valores. No hay que tener hijos como conejos, dijo hace poco alguna gran personalidad. Pues lo siento, pero creo que estaba equivocado. O sea, si todo el mundo tuviese una barbaridad de hijos, tal vez en España iríamos a un problema de superpoblación. El problema es que vamos exactamente a lo contrario. Entonces, las pocas familias que son muy numerosas, habría que ayudarles a aplaudirlas, no mirarlas mal. Alejandro Macarrón, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Alejandro Macarrón por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Deucascopy TV.